Pero está claro que lo mejor, quizás lo único que hizo bien el señor Castillo fue generar el clima de violencia que hoy estamos viendo. Dicho esto, el siguiente reportaje de Vicky Zamora revela además que el señor Pedro Castillo incumplió con su tantas veces proclamada palabra de maestro. Palabra de maestro, ese era el eslogan que utilizó durante toda su campaña. Y la incumplió cuando dijo que viviría precisamente de su sueldo como profesor, que él no cobraría. Bueno, Vicky Zamora, con documentos en mano, demuestra que una vez más, palabra de maestro no cumplió. Vean el reportaje de Vicky y regresamos con más en Panorama. No más pobres en un país rico. Se acabaron las marmajas, no más pobres, se acabó los sueldos dorados. 14.505 soles, 13.055, 13.050, 26.852 soles. Hoy en este momento vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Pregonó promesas que hoy develan su inconmovible cinismo. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Me ratifico en mi propia tierra de conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Pedro Castillo ha recibido en su cuenta del Banco de la Nación hasta el último sol que le ha sido posible por ejercer la presidencia de la República. Aquí la última boleta de Castillo Terrones José Pedro en el mes del golpe de Estado, diciembre de 2022. Se le contabilizó 6 días laborables. ¿Cuánto cobró Pedro Castillo tras el golpe? Pues nada menos que 17.114 soles. Mintió a sus paisanos en su propia tierra y al Perú entero también. Me ratifico en mi propia tierra de conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Falso. En exclusiva, las boletas de pago de Pedro Castillo, que revelan que nunca cumplió una de las promesas más populistas que pregonó. Renunciaré al sueldo presidencialista. Nunca renunció a su sueldo presidencial. Nunca gobernó con su sueldo de profesor. Nunca rechazó ni un solo sol del Estado. No. Se acabó la planilla dorada, se acabó los sueldos dorados, se acabaron las marmajas. Estuvo en el cargo 17 meses y 17 son las boletas de pago que existen en el despacho presidencial. Él estaba en el cargo de funcionario nivel 8. Todos los depósitos que se realizaron se hicieron en el Banco de la Nación. Ni un solo mes cumplió la promesa de campaña que divulgó por calles y plazas del Perú. Es Pedro Castillo el populista versus Pedro Castillo el oportunista. En diciembre del 2021 recibió como aguinaldo 300 soles, por remuneración de elección política 16.000 y por asignación especial extraordinaria 15.700 soles más. Total de ingresos 32.000 soles. Monto que se repite en la boleta de julio del 2022. No más pobres en un país rico. El estribillo de sus discursos lo transformó en realidad. En el año y 5 meses de gestión, Pedro Castillo ha acumulado, por remuneraciones amparadas en la ley, cerca de 250.000 soles. $250.000 únicamente en salario palaciego. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Su cinismo, enmascarado de populismo, se engrosó mes a mes. No rechazó ninguna bonificación, ningún aguinaldo, ninguna asignación especial. Todo le fue abonado sol a sol. No fue fiel ni siquiera a su propia palabra. Su promesa quedó en el olvido mientras que su cuenta bancaria le recordaba que ya no era pobre en un país rico. Es una vergüenza más que le agrega una raya más al tigre de todo el accionar que ha tenido delictivo
al mando de la Jefatura Suprema de nuestra nación. Yo creo que ya las pruebas existen, lo que falta es la validación judicial de esas pruebas, pero todo lo que se ha exhibido dibuja a este personaje siniestro, zamarro y absolutamente ambicioso y codicioso que hemos tenido en la presidencia de la República a lo largo de 17 meses. Conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Su discurso estaba hecho para la masa, para el aplauso, para el pueblo al que defraudó. Nada ni nadie le impidió cumplir su promesa. Sus remuneraciones han variado de acuerdo a los descuentos. Van desde los 11.845 soles hasta los 25.778 soles en meses de gratificación. Se suele calificar a los políticos como personas que ejercen el cinismo de una manera permanente, y esto quizás sea cierto, pero creo que nadie en los últimos tiempos hizo carne tanto del cinismo como del oportunismo como Pedro Castillo Terrones. Sin duda alguna hay una combinación de ambos atributos. Creo que su oportunismo y cinismo iban de la mano al mismo tiempo. Sus palabras y sus actos nunca han ido por el mismo camino. Una cosa es lo que decía Pedro Castillo y otra, muy diferente, lo que hacía. Proclamaba lo que el pueblo quería escuchar, aunque ello implicara incurrir en la mentira, en la falsedad. Esta boleta es de enero del 2022, hace exactamente un año. Aquí se estipula que recibió un bono de escolaridad por 400 soles y su remuneración de 16.000. Su aporte a AFP fue de 1.600 soles y el impuesto a la renta por quinta categoría de 2.455 soles. En total, el neto que le fue abonado fue de 12.160 soles. No hubo beneficio alguno que él rechazara, ni rubor en su rostro cada vez que recibía el sueldo que decía despreciar. ¿Cómo es posible que en un pueblo marginado no haya agua, no haya luz, no haya teléfono, y hayan congresistas, ministros, gobiernos, hayan poderosos jueces, fiscales con tremendos sueldos? En un gobierno del pueblo tenemos que terminar con la planilla dorada, acabar con los sueldos de lujo. Aquí lo cuestionable no es el sueldo, la remuneración está amparada en la ley, es un sueldo de los más bajos dentro de la región. El tema está en el hecho de prometer algo que no tienes la intención de cumplir. Sin duda alguna, no sé, a eso le sumamos que él tenía satisfecha la mayor parte de las necesidades, dado que en Palacio de Gobierno no solamente alojó a su familia inmediata, sino, como sabemos, a otros parientes. Y ahí en Palacio de Gobierno tiene carros, tiene choferes, tiene almuerzos, tiene cenas, prácticamente todos los servicios que cualquier ciudadano común y corriente tendría que pagar. Entonces, en promedio, el señor Pedro Castillo estaba disponiendo de más dinero que los 18.000 soles que él recibía. El mes en que se convirtió en el golpista más breve de la historia, en el que pretendió cerrar el Congreso de la República, detener a la fiscal de la Nación, intervenir el sistema de justicia y, por ende, sabotear las investigaciones contra él y contra su familia, también recibió remuneración. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Esta es la última boleta electrónica a nombre de Pedro Castillo Terrones. Aquí el periodo diciembre 2022. Empleado Castillo Terrones José Pedro. Fecha de ingreso 28 de julio de 2021. Fecha de cese 7 de diciembre, el día del golpe de Estado. Se le contabilizó 6 días laborables, solo hasta el 6 de diciembre. En ese mes se le entregó aguinaldo 300 soles, remuneración por elección política 3.200 soles y asignación especial extraordinaria, es decir, gratificación 15.700 soles. El total de ingresos fue de 19.200 por los 6 días laborados en diciembre. Se le descontó la AFP, pero no el impuesto a la quinta categoría. En total, Pedro Castillo recibió en diciembre 17.114 soles, luego del golpe de Estado, luego de su intento de fuga a la embajada mexicana. Las
cínica estrategia de Pedro Castillo es presentarse como una víctima, injustamente detenida en prisión. Desde su celda repite una vieja estrategia: hacer una cosa, pero decir otra. Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Pedro Castillo ha dibujado con sus acciones su propio perfil. Desde la marcha del 2017 mostró el rostro de la mentira, del cinismo que hoy lo representa. Siguiendo los consejos de su círculo más cercano, se tiró al piso en la avenida Abancay, simulando haber sido agredido por la policía. ¿Ha hecho Pedro Castillo el cinismo su carta de presentación? Absolutamente. El cinismo es su divisa, es su bandera y la continúa levantando incluso en el proceso judicial y en las indagaciones preliminares fiscales que se le está haciendo. Con estas boletas de pago, queda claro que la promesa populista de Pedro Castillo de renunciar al sueldo presidencial estuvo revestida de descaro y desfachatez. Hoy en este momento vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Repitió su mentira una y otra vez. Se acabó la planilla dorada. Se acabó la planilla dorada. Se acabó los sueldos dorados. Vamos a renunciar al sueldo Se presidencialista. acabaron las marmajas. Pedro Castillo se mintió a él mismo, pero sobre todo le mintió al pueblo, a ese mismo pueblo al que evoca su pobreza una y otra vez.